Hola a todos, hoy vamos a hacer un estofado ismeño, también conocido como estofado de bodas. Es un plato típico del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca que nada tiene que ver con el estofado de valles centrales de Oaxaca. Se trata de una carne estofada y deshebrada en un mole bien concentrado, dulzón, picosito y con muchísimo sabor. Esto lo vamos a acompañar con un salteado de verduras, chile jalapeño en vinagre y por supuesto lo que no puede faltar, el totopo. Así que acomoden sus traseros y acompáñenme a ver esta receta. Ok, para empezar esta receta estamos usando 2 kilos de falda de res, algo que se puede sustituir también por matambre o suadero aunque tenga más grasa. Además estamos complementando con 1 kilo de costilla de res para aportarle más sabor. Y también el secreto detrás de esta receta, la médula o tuétano. Este caracú nos va a dar un montón de sabor y además el hueso va a ayudarnos a proteger a la carne para que no se nos pegue nada en el fondo de la olla, ya que esto lo vamos a estofar y remover durante aproximadamente 6 horas. Lo tradicional es preparar este platillo en cantidades descomunales porque representa el plato principal en una boda muy grande. Yo lo voy a hacer a mi manera y tratando de conseguir aún más sabor en ciertos procedimientos. Y para eso lo que vamos a hacer es calentar muy bien nuestra olla de barro, le agregamos manteca de cerdo y vamos a ir dorando todas nuestras piezas de carne una por una. Originalmente este paso no se hace, simplemente se echa toda la carne a hervir por una cuestión de espacio y cantidades. Pero ya que lo estoy haciendo en cantidades pequeñas, vamos a aprovechar para conseguir una buena caramelización. Esto se debe hacer a fuego bastante fuerte, dejando tiempo a la carne para que genere una buena costra antes de dar la vuelta. A mí me gusta salpimentar la carne en este punto para que vaya agarrando buen sabor. Una vez doradas las costillas, las retiramos y llega el turno de la falda de res. La falda de res es una carne sumamente dura y fibrosa, sin embargo es muy deliciosa, tiene muchísimo sabor y tiene unas fibras bastante largas. Y esa fibra larga de la falda es lo que le da un buen aspecto al estofado de bodas. Recuerden que esto lo vamos a estofar tanto tiempo que se pueda desmechar sola la carne. Aquí pueden notar cómo la carne se contrae muchísimo tras la cocción. Esta es una carne muy económica, pero se le puede sacar muchísimo provecho. En la cocina se debe saber aprovechar todo lo que uno tiene a disposición. Ahora llega el turno de sellar el tuétano. A diferencia de las otras piezas de carne, esta sí te recomiendo que la laves porque como la pasan por una sierra puede tener residuos pequeños de huesos. Vamos a ir ubicando los huesos en la base de nuestra olla con el tuétano para abajo. Como ya les dije, el tuétano nos va a regalar un montón de sabor y los huesos nos van a ayudar a que nada se nos pegue en la base. Yo tengo un poco el inconveniente de que estoy usando una olla de barro verde de valles centrales y esta olla es bastante oblicua, pero en el Istmo usan unas ollas grandes de bases planas y así la verdad resulta más fácil tapizar toda la base con huesos. Cuando veo el tuétano cómo se va derritiendo, directamente se me hace agua a la boca. Ahora es momento de ubicar toda la carne que habíamos dorado antes encima del hueso. Recuerden que esto lo vamos a someter a 6 horas de cocción. Lo recomendable es irlo moviendo siempre de vez en cuando. Y teniendo lista la carne, empezamos a preparar los demás ingredientes. Y lo primero que vamos a hacer es procesar un ingrediente que nos va a ayudar a ablandar la carne. Estamos hablando de la piña. Esta fruta es un ablandador natural de la carne ya que contiene enzimas proteolíticas, es decir, que degrada la proteína de la carne. Pero esto, aparte de tiernizar la fibra muscular, nos va a conferir un sabor muy rico y muy dulzón a nuestro mole. Toda la cáscara de la piña se puede reservar para hacer un rico tepache. Esto lo pueden licuar o le pueden ir cortando y agregarle a la carne. De todas formas, todo se va a ir deshaciendo lentamente. Yo lo voy a picar y le voy a agregar así tal cual a la carne para que ya la vaya ablandando. Lo único que no se me deshizo durante la cocción es la parte del centro de la piña, pero realmente no genera ningún inconveniente. Esta receta me encanta porque tiene varios elementos frutales que le agregan un dulzor muy delicioso. Además de estar bien condimentada y de tener muchos chiles, todos los ingredientes se van a reducir a una pasta súper concentrada y el resultado será un concentrado de sabor increíble. Todos los ingredientes aportan para que este sea un plato súper equilibrado. Ahora seguimos con el siguiente ingrediente, que es el plátano macho. Yo estoy usando 3 grandes que no estén demasiado maduros. Uno maduro nos va a dar más dulzor y uno que no esté tan maduro nos va a dar más cremosidad y textura a la pasta final. A juzgar por los ingredientes y por la preparación, podemos intuir en que la costa oaxaqueña y la parte ismeña tiene bastante influencia africana. Esta receta me recuerda bastante a una receta que se hace en Cuba que se llama ropa vieja. Ahora vamos a trabajar la manzana. En este caso le estoy sacando toda la parte del centro, estoy cortando en trozos y la voy a licuar directamente. Yo estoy usando 5 manzanas, pero se me hace un trabajo muy necesario pelarla una por una, así que las vamos a licuar con un poco de
de agua y las vamos a pasar por un colador y así nos deshacemos de toda la cáscara. Esto lo debemos licuar bastante tiempo para optimizar toda la manzana. Le vamos agregando toda la olla de una vez y con esto concluimos la incorporación de los 3 elementos dulces y frutales de la receta. A más de una persona se le va a hacer muy inusual esta receta, pero la verdad que es bastante inusual. Pero para mí es una genialidad. Ahora vamos a seguir con la molienda del tomate. A esto le voy a estar agregando 1 kilo de tomate bien maduro. Esto solamente lo voy troceando groseramente y lo voy a licuar con lo que me queda de manzana. Esto se licua a máxima potencia durante buen tiempo. Lo voy pasando por el colador para deshacernos de toda la piel y la semilla del tomate. La idea es que todo el mole nos salga bien liso. Y todo esto lo estoy haciendo con la intención de adelantar pasos de la receta. Así le estoy dando suficiente líquido a la carne para que esto ya empiece a hervir y empiece la cocción tan prolongada de la misma. A lo mejor les parece mucho líquido, pero luego de tanto tiempo de cocción todo se va a reducir a una pasta. Yo les recomiendo que se vaya removiendo un poco la carne y los ingredientes de vez en cuando sin mover nuestra base de huesos. Y ahora empieza la parte rica de la receta. Voy a ir tatemando 10 piezas de chile guajillo en un comal de barro. Estos chiles van sin vena y sin semilla. A medida que van quedando los voy echando en agua caliente para que se vayan remojando. Yo los voy a poner en agua hirviendo para acelerar un poco el proceso. Ahora estamos agregando unas 10 piezas de chile ancho rojo, también sin venas y sin semillas. Ambos chiles son totalmente deliciosos, nos van a dar un montón de sabor, aroma, color, pero no mucho picor. Ya que tenemos los chiles tatemados hidratándose, agregamos al comal una cebolla y media. También le vamos a agregar una cabeza entera de ajo. A esto le vamos a sacar los dientes y los vamos a poner con todo y cáscara para que estén protegidos. Y ahora al agua de los chiles le vamos a agregar un ingrediente de la cocina yucateca que tenía mis dudas de si llevaba o no. Indagando en libros y receta vi que mucha gente sí le pone esto al mole. Le vamos a agregar un puñito de achiote seco. El achiote nos va a dar un color súper rojizo. Si no consiguen así el achiote, le pueden agregar el achiote en pasta. Yo le estoy agregando al agua de los chiles para que esto se vaya hidratando. También le voy agregando 4 hojas de laurel. Le vamos agregando también 8 piezas de pimienta gorda o pimienta de Tabasco, que es la tan famosa y mal nombrada pimienta de Jamaica. Y dejamos que todo esto hierva con nuestros chiles. Una vez que tengamos listo nuestro brebaje y tengamos nuestras cebollas y ajos tatemados, podemos empezar a moler todo junto para agregar todo a nuestro estofado. Esto se debe moler con toda el agua de hidratación de los chiles y que quede una pasta lo más fina posible. Esto lo vamos a ir colando directamente a la olla y con eso tenemos todos los ingredientes que necesitamos para nuestro estofado. Como se dieron cuenta, esto tiene un montón de ingredientes, pero realmente el resultado es muy balanceado. Esto lo vamos a dejar cociendo durante aproximadamente 6 horas, agregando líquido si le faltara y moviendo siempre la carne al punto de que se vaya deshebrando sola. Mientras esto se cocina necesariamente a fuego bien bajo, les voy a mostrar los ingredientes que vamos a usar para nuestro salteado y así dejamos trabajar al ingrediente principal de la receta, el tiempo. Me dijeron que mucha gente simplemente come el estofado con totopos y chile en vinagre, pero se me hizo mucha proteína para un solo platillo. También vi que otras personas hacen una ensalada tibia avinagrada con estos ingredientes. Solamente blanquean los ingredientes en agua hirviendo y luego los condimentan con un poco de vinagre, aceite y orégano. Yo voy a hacer básicamente lo mismo, voy a cortar las verduras, las voy a blanquear en agua hirviendo y finalmente las vamos a saltear. Todo eso lo vamos a hacer para conseguir un extra de sabor. A este brócoli hermoso lo vamos a comer con todo y hojas. Y para no aburrirles, les dejo un minuto, me hago cargo de mis verduras y les muestro cómo queda el estofado luego de 6 arduas horas de cocción. De tanto revolver la carne y tiernizarse, acá pueden ver cómo se va deshebrando totalmente sola. El molito debe quedar súper concentrado y el resultado es una carne deshilada con hebras largas, muy suculenta y deliciosa. El sabor es dulzón y muy levemente picoso. Luego de tantas horas, la carne absorbe un montón de sabor y la textura es sencillamente muy cremosa. Yo sé que hay gente que repele la comida un poco dulce, pero esto va totalmente equilibrado con el chile en vinagre y el salteado de verduras. Para el salteado solo tenemos que tener todas nuestras verduras cortadas y blanqueadas, nuestro sartén bien caliente, un toquecito de aceite y van todas las verduras adentro. Le vamos a agregar sal, pimienta y un toquecito solamente de vinagre de manzana. No olviden flamear las verduras para que tengan un sabor ahumado bien delicioso. A mi parecer, esta es una mejor forma de acompañar el estofado que servir solamente una ensalada. Recuerden que no siempre hago las recetas tradicionales
artesanales totalmente tradicional. Cuando se me canta le puedo cambiar 2 o 3 cositas, pero no estoy difamando ni profanando ninguna receta. Ahora llegó la hora de servir. Vamos a emplatar nuestro salteado de verduras que está bien caliente y humeante, y al lado servimos una buena porción de nuestro estofado ismeño, y esto lo vamos a servir indiscutiblemente con el chile jalapeño en vinagre. El chile en vinagre nos va a dar el picor que nos falta del estofado y va a equilibrar perfectamente el dulzor de la carne con la acidez de su vinagre. El estofado lo voy a servir con el huesito de la costilla para que se vea precioso. Y esto, amigos, no se sirve ni con tortillas ni con tostadas. Esto se come con algo típico de la región, el totopo. El totopo lleva una fabricación artesanal ancestral que hasta hoy día se hace en unos hornos especiales. A estos hornos les llaman comiscal, y el maíz especial que usan para los totopos se llama zapalote chico, que es un maíz endémico de la planicie costera del istmo de Tehuantepec. Cuanto más entendemos de un plato en específico, más sabemos sobre su valor cultural que tiene. Este plato es sencillamente una joya de la gastronomía oaxaqueña. Es un plato sencillamente complejo, un plato que requiere mucha paciencia y mucha dedicación, un plato digno de una celebración tan grande como una boda. Y disfrutando de esta joya me despido. Si les gustó el video, denle me gusta, comenten, compartan y suscríbanse al canal Teocinte. Me llamo Carlos Daniel Gamarra, nos vemos en el próximo video.